Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Quantas saudades que eu estou de vocês. Olha, deixa que eu conte para vocês, o professor está muito feliz, muito contente, né? Que a partir de agora a gente poderá estar um pouquinho mais perto, sim? O profe se organizou e nossas aulinhas vão a ir acontecendo, sim? Uma semana videoaula gravada, uma semana faremos nosso encontro no Zoom para poder estar ao vivo juntos, poder conversar, intercambiar, trocar, eh, información, conversar y poder de esa manera desenvolver nuestras aulinhas de una manera más eficaz, ¿cierto? Hoy es por nuestro calendario, nuestra aulinha no video, ¿sí? Y o profe va a trabajar con vocês, me dejan compartilhar ya con vocês el material que el profesor, ¿sí? Preparó con mucho cariño, ¿sí? Para poder hablar un poquito sobre los trajes típicos regionales. Yo los voy a convidar para que rapidinho peguen su material, coloquen ahí sobre la mesa y poder comenzar a acompañar la fala do professor. Deixem colocar aqui, para que não atrapalhe a vocês, aqui embaixo. Isso, eu vou ficar aqui embaixo para que vocês consigam, ¿sí? Ver direitinho. Cuando la gente, vamos a conversar un poquito sobre los trajes, las indumentarias, ¿sí? Cuando la gente tiene algún convite para salir a pasear, dar una voltinha, la gente, una de las primeras cosas que la gente piensa, fica preocupado es qué ropa voy a utilizar, qué ropa voy a usar. Y parece una cuestión que es bien pessoal de cada uno, ¿cierto? Porém, para vestirse, além do gusto pessoal, ¿sí? También tem otros factores, cuando la gente fala de un país a otro país, hay muchos factores culturales, sociales, até cuestiones climáticas. De aquí en la frente vamos a ver que eu trouxe algunos ejemplos de algunos países, que até cuestiones de clima, tiene una incidencia importante en la vestimenta de un povo, ¿cierto? Entonces, a todo lo que nos acostumbramos a colocarnos sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Normalmente lo llamamos de indumentaria o de vestuario, ¿sí? Eu acredito que vocês já escutaram falar, hay algunos países del mundo que se caracterizan justamente por tener una indumentaria típica, muy llamativa. Encontramos vestuarios bien variados en diferentes partes del mundo, con características muy peculiares, que van desde modelos exóticos diferentes hasta cores, muchas veces cores que en un país no se utilizan, en otro país son bien común, son habituales de ser usados. Y hasta también o tipo de tejidos que son utilizados. Ya vamos a ver algunas variedades, algunos casos muy puntuales, ¿sí? Como el profesor faló, que muchas veces esa indumentaria que se usan en estos países puede tener una incidencia del clima, cultural, a época do ano que se utiliza, cuestiones de moda, también tiene una incidencia sobre la vestimenta, a época do ano, en la estación, que se están utilizando esas vestimentas típicas. Vamos a hablar un poquito de, yo trouxe 2 o 3 países, en nuestro material también nos presentan algunas características y algunas curiosidades. Ejemplo, la ropa típica da India, que es muy conocido mundialmente, esa indumentaria que recibe el nombre de sari, tiene varias formas, sari, que es un traje típico, tradicional, que utiliza la mujer indiana, ¿cierto? Y consiste en es un pano bastante comprido, ¿sí? Dicen que va hasta 5, 6, 7 metros de comprimento, ellas comienzan a se envolver con ese pano y normalmente en la cintura, ¿sí?
utilizan una de las puntas que comienza desde el hombro y van envolviendo su cuerpo hasta cubrir y sujetarlo en la cintura. Dicen que uno de los motivos de esta indumentaria es a causa del clima, es la temperatura en el subcontinente indiano, ¿sí? Entonces ellas fican protegidas al LED de la parte decorativa, que son indumentarias bien vistosas, ¿sí? Lo utilizan también por una cuestión climática, ¿cierto? Esta indumentaria es un ícono cultural de la India. Otro país en el mundo que se caracteriza por ropas diferentes, llamativas, son las ropas japonesas, ¿sí? Tanto masculina como femenina, con el famoso kimono, ¿sí? Que es una vestimenta tradicional, presente en todas las culturas orientales. Esto es utilizado tanto por hombres como por mujeres. Hay muchas personas que piensan que el kimono es ropa femenina, crianzas. Todas las personas utilizan, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra kimono? Significa coisa para vestir, es una coisa para se colocar en el cuerpo, ¿cierto? Son utilizados como grandes ropones. Y hay una característica en la cultura japonesa que el obi, o obi, tiene dos pronuncias, es un cinto, es el cinto que normalmente se utiliza en la cintura para amarrar el kimono, ¿sí? Y este cinto tiene una característica muy especial, ¿sí? Dependiendo la, digamos, la jerarquía, el estado social de la mujer que lo utiliza, va a ser amarrado de diferentes maneras. Puede ser amarrado en la frente, puede ser amarrado de lado, puede ser amarrado en las costas, ¿cierto? Entonces, es una identificación, ¿sí? Que dependiendo, la mujer lo amarra en diferentes partes de la cintura. Y para terminar así esa variedad de trajes típicos, o profesor quiso colocar aquí las ropas típicas de los esquimos, ¿cierto? Porque es bien característica, ¿sí? Ellos se visten con peles de animales, pero totalmente lo contrario a lo que la mayoría de los povos hacen. Les colocan la pele para el lado de adentro, ¿sí? Está voltada hacia adentro de las ropas, que es justamente, aquí sí, no es por moda, no es por hábito, es por necesidad, es por una cuestión climática. Al colocar la pele hacia adentro, ellos consiguen estar aquecidos y se aquecer mucho más rápido, ¿sí? Y consiguen conservar esas calorías dentro del cuerpo con esta piel, ¿sí? Estas ropas, mira qué característica, estas ropas son feitas con peles de foca, que ellos mismos cazan, ¿sí? Y ellos utilizan para costurar, ¿sí? Para costurar. Ellas utilizan los tendones de algunos animales, los transforman en material para costurar sus propias ropas. Vamos a hablar un poquillo de nuestro país. Hemos viajado bastante, fuimos para la India, fuimos para Japón, fuimos para Alaska, el Polo Norte, y vamos a hablar un poquitinho de nuestro país, en algunas regiones de nuestro país, en algunas épocas de festas, ¿sí? Las personas usan trajes típicos, tradicionales, ¿no? Y usamos aquí en nuestro país. Y el profesor quiso dar un destaque a unas ropas que son típicas regionales, que hacen parte de la cultura popular, ¿sí? Y ainda hoy, algunas de ellas tienen una función muy particular, ¿sí? Ejemplo, la ropa do vaquero do sertão nordestino, ¿sí? Eles, por ejemplo, ellos utilizan, está toda feita con propio couro de boi, ¿sí? Y tiene una función específica, es proteger a pele de estos vaqueros contra los espinos encontrados en la vegetación, ¿sí? Principalmente la vegetación de caatinga, ¿sí? Que es una vegetación bien típica, tiene los espinos y machuca bastante. Entonces esta ropa también tiene un uso muy particular.
Entonces, hemos paseado bastante por el mundo y el maestro, el profesor siempre gusta de colocar, ya lo hacía en nuestras aulinhas de clase, de colocar siempre un «você sabía». Eu gosto siempre de traer curiosidades, porque hay veces que hay informaciones que la gente conoce, pero realmente a veces no conoce 100%. Y esto eu achei bem importante colocarlo, ya que estamos hablando de vestimentas típicas, populares. Aquí muchas veces o profesor mismo escuta a veces personas hablar y confundir un poquillo. Ah, porque hay ciertos hombres en un país, en el norte de Europa, que utilizan saya. Ay, si falamos perto de un escocés de Escocia, si falamos perto deles, que eles utilizan saya, ¿cierto? No son sayas, el nombre verdadero es el kilt, ¿cierto? Entonces, cuidado, no falemos que los escoceses usan saya, los escoceses utilizan o kilt, ¿sí? Y esto es una costumbre que viene al final del século XIV. Ya era utilizado por el pueblo gaélico que vivía en Irlanda. Y dicen que a causa de la migración de una región para otra, ¿sí? A donde en esa nueva región eran regiones muy húmedas, con muchas lluvias, ¿sí? Esta indumentaria fue utilizada, o kilts, servían para protegerse justamente de esa humedad y del frío que era muy intenso por esa región, ¿cierto? Son feitos con tecidos de lã para justamente protegerse del frío, pero principalmente es un material que impermeabilizaba esa humedad a causa de las grandes lluvias. Entonces, dejarlo bien claro, no son sayas, es kilt, ¿cierto? Y ahora el maestro llegó, el profesor llegó al punto que yo quiero contarles que a partir de ahora, en todas nuestras aulinhas, sean videograbadas o sea online, nuestra plataforma Zoom, o profesor siempre va a estar trayendo algunos desafíos para vocês, ¿cierto? Desafíos que vocês van a tener que desenvolver a lo largo de la semana y postarlos aquí mismo en nuestra aulinha de clase, ¿cierto? O profesor va a dar siempre un plazo para vocês, que sería até o día anterior a nuestra próxima aula. Nuestra próxima aula, ¿cuándo va a ser? Quinta-feira de la semana que viene. Entonces, o profesor va a dar plazo até quarta-feira, ¿sí? Para vocês poder desenvolver con tranquilidad. Déjenme tirar este desafío aquí y que aparezca el profesor Grandón, ¿cierto? Aquí los convido entonces, vamos a pegar en nuestro libro, ¿sí? Y el profesor va a hablar para vocês que, por gentileza, van para la página 35, ¿sí? Y yo voy a explicar cuáles son los dos desafíos que voy a solicitar para vocês. El primero, tenemos en nuestro material la cuestión, la actividad número 1, ¿sí? No cual o profesor gustaría de que vocês conversen en casa con su pai, con su mamá, con su avó, con su tía, con el familiar, con el adulto que vocês habitualmente compartirían momentos del día. Yo gustaría que conversen con ellos para que vocês pregunten cómo eran las indumentarias que ellos acostumbraban a utilizar en su adolescencia, cuando eran, con certeza que son jóvenes ainda, pero bueno, cuando eran más jóvenes, ¿cierto? Y que les cuenten un poquito cómo eran esas ropas típicas, de acuerdo a la moda, de acuerdo al momento del año, de acuerdo a algunas fiestas, si las ropas típicas de algunas fiestas faz 15, 20, 30 años atrás, tomara que puedan hablar con algún avó para contarles cómo eran las indumentarias un poquito más atrás. Entonces, en la actividad número 1 son respuestas personales. Ustedes van a indagar a sus familiares y van a colocar ahí las respuestas de ellas, en cuanto a qué tipo de indumentaria utilizaban en día a día o también cuando frecuentaban algún tipo de fiesta popular o tradicional. El segundo desafío ya es personal con cada uno de vocês, ¿sí? El trabajo es individual, ¿sí?
en nosso material, también en la página 35, el profesor va a querer que vocês den rienda suelta a su creatividad y comiencen a imaginar, ¿cierto? Pueden colocar y pueden utilizar cualquier tipo de material, papel, tinta, pintura, el material que vocês tengan en casa que quieran utilizar para crear no papel, ¿sí? Alguna indumentaria, creen de su propia imaginación alguna indumentaria que podría ser utilizada en una determinada situación. Quiero que ustedes inventen, quiero que sean artistas y creen esa indumentaria, ese vestuario. Y voy a dar un desafío más para aquellos que gustan, que son osados. Aquel que no quiere usar material, papel, cola, pintura y elaborar, crear ese vestuario en un papel, yo los convido para que vayan al guardarropa y comiencen a pegar ropas, conversen con mamá y conversen con un familiar y crean vocês un estilo de indumentaria diferente, façam un registro fotográfico, envíen en el archivo para el profesor, solamente les pido que en bajo me coloquen, ¿sí? Cuál fue el sentido de su creación. Ese tipo de indumentaria sería usada para frecuentar qué tipo de fiesta popular o en qué región de Brasil podría ser utilizada, ¿cierto? Entonces están lanzados los dos desafíos. Eu aguardo a vocês postando la fotografía de la actividad número 1, que va a ser en texto, que va a ser el resultado de la pesquisa con sus familiares, y el segundo desafío, que puede ser no papel, registran fotográficamente. Y si vocês decidieron colocar esa indumentaria encima de vocês, vestirla, registran fotográficamente y mandan para el maestro, ¿sí? ¿Cuál sería uso de ese traje típico, en qué región, en qué fiesta? ¿Cierto? Yo tengo certeza que vocês van a producir, ¿sí? Trajes típicos maravillosos. ¿Cierto? Eu estoy dejando a vocês ahora, para que vocês ya comiencen a voar esas ideas. Eu mando un beso muy grande del corazón de cada uno de vocês. Quiero falar más una vez que estoy con muchas saudades y que gracias a Dios cada día que está pasando significa que estamos más pertinho de voltar a estar juntos en nuestra amada escuela. ¿Cierto? Fique con Deus, se cuidan y hasta la próxima aulinha. Chao para vocês.